Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, mi aguijón de oro, corazón? Espero que te encuentres bien, ¿vale? Ten cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal o no estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada lectura es un correo. Se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Escorpio. Lectura bonus. Feliz, feliz. El número 26 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Siento que te va a llegar esa oportunidad para que tú puedas decir, al fin lo logré, al fin soy feliz, corazón. Es como que te llega la llave de tu felicidad, mi querido Escorpio. Había un regalo para ti desde hace mucho tiempo que posiblemente se ha venido como postergando, se ha venido atrasando, cariño. Pero nos están diciendo que a partir que tú mires esta lectura, como que llega esa llave para que puedas abrir ese gran tesoro, mi querido Escorpio, ¿vale? Entonces, te viene lo que es una sorpresa, corazón. Te viene lo que es un regalo. Vamos a continuar, entonces, cariño, disfruta, ¿vale? Disfruta. Vamos a ver qué arcángel te está acompañando lo que es en esta semana. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, clarisensibilidad. El arcángel Raguel. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán lo que es instrucciones divinas. Te recomiendo, corazón, que te encomiendes lo que es el arcángel Raguel en esta semana o a partir que tú mires esta lectura. Siento, corazón, que los mensajes, que las señales para que tú puedas recibir ese regalo que te va a hacer muy feliz, lo vas a empezar a recibir a través de los sueños, a través de tu intuición o señales como números o simplemente plumas o señales espirituales. ¿Vale, corazón? Vamos a continuar, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice en el tarot. Muy bien. Vamos a ver el Papa, Escorpio. La carta también del 9 de bastos. La carta del 8 de bastos, cariño. La carta de la justicia. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Siento que hay una persona que te va a reclamar algo o hay una persona que supuestamente dice que te ama, pero es como si estuviera buscando lo que es los 5 pies al gato. Puede ser que tú de repente estás lo que es en un compromiso y esta persona, cariño, te cela o esta persona pues simplemente no cree en tu amor verdadero. El otro mensaje también, mi querido Escorpio. Hay una persona que está tratando de llegar otra vez lo que es a tu vida. Esta persona puede ser que sea mayor que tú o mayor de 40 años, ¿vale? Tú ve tomando lo que es tuyo. Es como que esta persona viene a reclamarte, esta persona viene a decirte por qué de repente tú estás saliendo con alguien, por qué de repente te pones en contacto con esta persona, por qué lo tienes agregado a tus redes sociales, etcétera, etcétera. Hay un reclamo, cariño. Y siento también, mi querido Escorpio, si tú me dices, Richard, no es que ellos o ellas me estén reclamando algo, soy yo quien tiene dudas, soy yo quien tiene celos. Vamos a suponer esto. Y tú de repente estás buscando información y al final, corazón, como yo siempre digo, el que la sigue la consigue, ¿no? Siento que muchos de vosotros van a descubrir algo que estás buscando. Puede ser en la relación, puede ser en el trabajo, puede ser en la familia. Algo que tú hace mucho tiempo querías saber, sale lo que es a la luz, mi querido Escorpio. Si tú me dices, Richard, esto es una lectura espejo, son ellos que están buscando de repente algo que tú no quieres que salga a la luz, cariño. No se puede tapar lo que es el sol con un dedo. Corazón, siento que algo sale a la luz, ¿vale? Cierras con la carta de la justicia, es algo que tenía que salir sí o sí para que todo se ponga lo que es en orden en tu vida, mi querido Escorpio. Algo sale a la luz. Vamos a continuar, ¿qué más me dicen, cariño? Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Te enseño las cartas. Algún tipo de noticia, algún tipo de mensaje también te va a llegar del exterior o del extranjero, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen. El tarot de la New. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Escorpio.
¿Qué me dice en el tarot de la New? ¿Qué me dice en el tarot de la New, mi querido Escorpio? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Existe una persona que está pensando en escribirte algo, enviarte un mensaje, puede ser de repente a través de una carta, a través del WhatsApp o de cualquier medio de comunicación, pero va a ser por escrito, cariño, por escrito. El otro mensaje también que te puedo dar puede ser que esto sea una lectura espejo y tú me digas, Richard, soy yo quien está pensando ponerse en contacto con esta persona, o posiblemente puede ser que tú, mi querido Escorpio, ya lo has enviado lo que es una nota, un mensaje, y estás esperando respuesta. Tenemos lo que es la carta del As de Copas, la carta también del 5 de Copas, la carta también de la Justicia. Vale. Aquí hay un cambio en los acontecimientos, cariño. Siento, Escorpio. Aquí hay muchas historias, pero te voy a resumir algo cortito. Por una parte, si muchos de vosotros han enviado de repente lo que es un mensaje a una persona, una carta o un mensaje de voz, y te gustaría saber qué es lo que está pensando él o ella, lo que tú lo has dicho, corazón, lo ha llegado a lo que es a su corazón, ¿vale? Lo ha llegado a lo que es a sus sentimientos. Siento, mi querido Escorpio, que esta persona te está pensando, esta persona te está añorando, esta persona quiere tomar lo que es una decisión de poder corresponderte o simplemente de responderte el mensaje que tú has enviado. Pero como tenemos lo que es la carta del ermitaño, corazón, todavía se lo piensa, todavía está reflexionando, todavía está meditando. Tienes que tener paciencia, ¿vale? Lo que tú lo hayas dicho a esta persona, lo ha llegado al corazón, o si tú de repente tienes pensado hacerlo, lo va a llegar al corazón, mi querido Escorpio. El otro mensaje también puede ser que esto sea una lectura espejo y tú me dices, Richard, ellos me han escrito, se han puesto en contacto y en estos momentos, corazón, es como si se hubiera reactivado todo otra vez. Como que me dice, Richard, estoy pensando más en él o en ella, me gustaría saber cuáles son sus intenciones, ¿tú crees que esta situación tiene futuro? Tiene futuro, cariño. Siento que nada ha sido por casualidad. Siento que esta energía, este contacto que llega entre vosotros dos, ¿es por qué? Porque la justicia quiere, cariño, que vosotros vuelvan a tener lo que es una nueva historia de amor o una comunicación. Esto, cariño, no tiene que ser todo relacionado a lo que es en el amor. A lo mejor me dice, Richard, lo he escrito a un familiar, le he escrito a un amigo, ¿tú crees que me responda? Te va a responder, pero va a tardar. Va a tardar, Escorpio. Tienes que tener un poco de paciencia, no te me desesperes, ¿vale? Pero va a ser por justicia, corazón. Siento que la justicia quiere actuar en esta lectura, cariño. Si a lo mejor de repente me dice, Richard, solamente lo estoy pensando y no lo he hecho, ¿tú crees que debería hacerlo? Hazlo, cariño, no pierdes nada. Hazlo, cariño. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio, que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño, corazón. Muy bien. Siento, Escorpio, siento que tú solamente toma lo que es tuyo porque recuerda que somos miles. Siento que o tú estás con una persona o estás conociendo a una persona, posiblemente para poder sacarte de la mente a otro amor, cariño. Es como que tú de repente dices, Richard, un clavo saca otro clavo. Pero siento, cariño, que a lo mejor de repente me dices, Richard, yo ya estaba lo que es en una relación, todo marchaba bien, lamentablemente se ha puesto en contacto mi ex o una persona con la cual tú tenías lo que es un contacto, un acercamiento o pasó algo entre ustedes. En este momento, cariño, no quieres tampoco estropear tu relación, lo que tú tienes seguro actualmente, pero la otra persona continúa posiblemente hostigándote, escribiéndote, y esta situación, cariño, te pone un poco nervioso, nerviosa. No es necesario de que tú hayas hecho algo con la persona que se ha puesto en contacto, simplemente que te sabe mal esta situación, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no soy yo. Yo sospecho que ellos se han puesto en contacto con su pasado, con su ex. Me gustaría saber si ellos de repente están teniendo algo ya. No, todavía no ha pasado nada. Al contrario, ellos tienen miedo de que tú te enteres y posiblemente tienen miedo a perderte, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, tiempo al tiempo, ¿vale? Puede ser tú como también puede ser la otra persona, cariño. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio.
Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Corazón. 3 grupos. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del Papa es un sí. Puede ser que está lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del Emperador es un sí. Puede ser que está lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la rueda es un sí. Puede ser que está lidiando con un Capricornio. Ya que estamos, cariño, ya que estamos... Voy a sacar lo que es signos, ¿vale? E iniciales también. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Signos. No dicen Tauro o Virgo. Escorpio. Me sale Aries. Cierras con un Piscis o con un Acuario. Te enseño las cartas, cariño. Vamos a ver. Iniciales. Vamos a ver, Escorpio, iniciales, ¿vale, corazón? La letra Q y la letra P. La letra S. La letra F y la letra G. Uno más. La letra D. Muy bien, cariño. Ya está, corazón, ya está. Vamos a ver, mi querido Escorpio, qué me quieren decir para solteros y solteras o lo que nos quieran dar lo que es el tarot, ¿vale? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, solteros y solteras. Que Dios universo me ayude para solteros y solteras. Solteros y solteras. A ver, mi querido Escorpio, vamos a ver. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas, cariño. Siento que vas a estar en una semana de reuniones. Posiblemente vas a estar conociendo a muchas personas o vas a estar en encuentros, cariño, ¿vale? Siento que estos encuentros, estas reuniones, corazón, lo vas a pasar muy bien. Como que te vas a sentir bien conociendo a una persona, te vas a sentir bien saliendo. Vamos a ver. La carta también del caballero de copas. Hay una persona que va a despertar tu atención, cariño. Pero esta persona lo noto que supera los 40 años, al margen que tú tengas, ¿vale? La edad que tú tengas. Siento que esta persona, corazón, como que al principio va a venir como en plan un poco dominante, como que se siente seguro de la situación. Pero veo que esta persona, cariño, te va a estar observando, te va a estar viendo y tú vas a notar algo en su mirada, Escorpio, solteros y solteras. No sé por qué Richard en esa reunión no dejaba de mirarme, no sé por qué siempre se acercaba a lo que es al grupo, estaba muy atento, muy atenta. Una persona que supera los 40 años te va a estar comiendo con la mirada, Escorpio, con la mirada. Tú toma la edad que mejor suene, porque a lo mejor me dice, Richard, tengo 20 y ha pasado lo que tú dices. Tú toma lo que mejor suene para ti. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Pero ¿sabes qué pasa, Escorpio? Yo no sé qué va a pasar ese día. A lo mejor te has bañado lo que es en ruda o canela, corazón. Que no va a ser la única persona que va a estar atento por ti o atenta por ti. Van a haber otras personas de tu misma edad o simplemente va a haber grupo de amigos o de amigas que van a estar como muy pendientes de ustedes. Cariño, vas a ser como la sensación del momento, mi querido Escorpio. Y tenemos lo que es la carta también del diablo. Vale, corazón. Como tú vas a sentir, mi querido Escorpio, que estás prácticamente en tu mejor momento, es como que me dice Escorpio. Escorpio se va a sentir tan seguro, tan segura de la situación, que en ese momento no va a pensar lo que es en pareja. En ese momento lo único que tú vas a querer, Escorpio, es pasarlo bien, tener lo que es una aventura. Y vas a tener lo que es una aventura, cariño, pero no vas a tener una aventura con la persona que te estaba diciendo que es mayor de 40 años. Vas a tener una aventura con otros o con otras, corazón. Y esta persona va a tener celos. Esta persona se va a dar cuenta de que tú de repente lo ignoras, mi querido Escorpio, y va a estar reventando en celos. Vamos a continuar porque cierras con la carta del diablo al costado de la carta del 3 de pentáculos, cariño. Vamos a ver si la conexión con él o con ella va a continuar o simplemente este chico o esta chica, al ver, corazón, de que tú prácticamente lo rechazas, deja de un lado la conexión entre ustedes dos. Vamos a ver. Esta persona va a insistir o simplemente lo que va a pasar es definitivo. Esta persona va a insistir o lo que va a pasar entre vosotros dos es definitivo ya, que te deja. A ver. La carta de la templanza.
la carta del emperador, la carta de la rueda, la carta del mundo, la carta de los enamorados. En su momento, mi querido Escorpio, este chico o esta chica te va a ignorar. Esta persona posiblemente no quiere saber nada de ti, ¿vale? Va a estar un poco decepcionado de la situación. Pero yo veo, mi querido Escorpio, que luego se pone en contacto otra vez contigo. La carta del mundo va a luchar por ti y cierras con la carta de los enamorados. Entonces, cariño, del odio al amor hay un paso. Luego que prácticamente tú te lo vas a comer todo, corazón, pues te das cuenta que esta persona te ama. Este chico va a estar un poco resentido, resentida, pero luego te busca, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo, economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo, economía. Carta guía, carta consejo, economía. Tenemos lo que es la carta de Rey de Bastos. Me están diciendo, tienes primero que recuperarte tu estado económico. Si tú en este momento, mi querido Escorpio, vamos a suponer que quieres hacer un cambio de trabajo y tienes deudas, todavía no es recomendable que hagas ese cambio. Si tú de repente en estos momentos, cariño, recién te estás recuperando lo que es en la parte económica, no es muy importante que compres ese mueble que tanto necesitas. Ahorra, cariño, tienes que saber planificar tu dinero. Deja de estar comprando ropa, deja de repente de estar haciendo capricho de otras personas, tienes que ahorrar. Tenemos lo que es la carta también de la Reina de Copas, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que es muy importante que te recuperes lo que es en la parte económica, porque a lo mejor de repente tus hijos van a necesitar de ti o un familiar, o tú de repente, corazón, puede ser que vas a ser madre, padre, abuelo, tío o tía, y van a necesitar de ustedes, ¿vale? Entonces, corazón, tienes que empezar a valorar tu dinero, mi querido Escorpio. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Escorpio. Que Dios universo me ayude. Las características. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Las características. Vamos a ver, cariño. Me dice, para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Pero no sé por qué siento un Libra muy fuerte. Tú solamente toma lo que es tuyo. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser trigueño o trigueña. Utiliza el cabello como rasta, como si fuera afroamericano o de África. Tiene lo que es el cabello como rasta, muy chinito, cariño, como de raza negra. Veo que hay una conexión muy importante entre vosotros, pero esta persona posiblemente está lo que es en la distancia. Aunque yo te diga piel blanca o piel trigueña, también puede ser una persona de raza negra. También puede ser, ¿vale? Tenemos lo que es la carta de la templanza. Tienes una conexión muy fuerte con una persona a la cual de repente tú sientes que es tu alma gemela o algo muy espiritual. Este hombre o esta mujer puede ser delgado o delgada. Tiene algún tipo de tatuaje lo que es en el cuerpo. Tiene una mirada muy penetrante. No es mala persona, simplemente que muchas veces te queda mirando fijamente. Cabello largo, lacio. Puede ser que se pinte de color rojo o su color es natural. Le gusta vestirse de una forma informal. Están en un lugar donde actualmente el clima es agradable. No hace ni mucho frío ni mucho calor. Puede ser un Sagitario, un Acuario. La carta también de la rueda, corazón. Siento, cariño, que viene una propuesta o vas a tener de repente lo que es una aventura con una persona que viene de afuera, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser que tenga lo que es el cabello claro. Elemento tierra, tranquilamente puede ser lo que es un Capricornio. Esta persona veo que va a estar viajando constantemente y a lo mejor de repente te propone para que vosotros dos pues simplemente se dean lo que es, yo que sé, una semana sabática, un año sabático, de conocer mundo, de estar viajando, cariño. Tenemos también lo que es la carta del caballero de oros. Hay una persona de elemento tierra, es alto o alta, piel trigueña o está muy bronceado, cabello un poco crespo, ondeado. Aunque me dice elemento tierra, también puede ser lo que es un Sagitario. Siento que esta persona en estos momentos está como muy cerrado en sus ideales. O está con la cabeza caliente, o simplemente, mi querido Escorpio, no quiere entender de razones, ¿vale? Dale tiempo, corazón. Por más que tú me digas, Richard, lo estoy rogando, lo estoy insistiendo para poder solucionar este problema, para que cambie. No, en estos momentos no quiere entender, corazón. Tiempo al tiempo, ¿vale?
Gracias, cariño. Espero que te gustado esta lectura, corazón. No estés jugando con fuego porque no vaya a ser que te quemes. Hay una persona que está por ti, pero posiblemente puede ser que tú le des motivos, le das celo, cariño, y esta persona se ausenta lo que es una temporada, pero otra vez vuelve a buscarte. Te quiero, corazón. Un besote, sé feliz, no te aísles, ¿vale? Siento que necesitas pedir consejo, siento que necesitas contar algo que tienes guardado en tu corazón. Cariño, suelta. Hasta la vista, Escorpio.